Bien, para dar un cierre a esta parte que hemos venido trabajando sobre genética, vamos a hablar de mutaciones. Ya en la parte conceptual, en la lectura que ustedes trabajaron desde el periodo anterior, hablábamos de las mutaciones clasificadas desde diferentes aspectos o desde diferentes criterios. Una de esas son las mutaciones según la extensión. Según la extensión existen las mutaciones puntuales, que fueron las que nosotros ya trabajamos en el periodo anterior, mutaciones que ocurren sobre una base nitrogenada específica, sobre un nucleótido concreto, y pueden ocurrir durante la duplicación del material genético o durante la síntesis de proteínas. Ahora vamos a trabajar mutaciones cromosómicas. Las alteraciones en el número de cromosomas de un individuo recibe el nombre de aneuploidía. Los organismos aneuploides son los que presentan un número de cromosomas diferente al número que debe presentar la especie general. Las más conocidas aneuploidías son las monosomías, que se presentan cuando en lugar de una pareja de cromosomas se encuentra solo una copia de ellos, y las trisomías, en donde en lugar de una pareja de cromosomas se encuentran 3 juegos de ese mismo cromosoma. Otros casos poco frecuentes en animales y en humanos, pero muy frecuentes en las plantas, son las euploidías. Las euploidías o los organismos euploides le dan origen a lo que conocemos como poliploidías. Una poliploidía es un organismo que tiene todos sus pares de cromosomas homólogos con un número alterado. En todos los pares de cromosomas se pueden encontrar 3 o hasta 4 juegos del mismo cromosoma. Las monosomías y las trisomías, que son las que se pueden presentar con mayor frecuencia en los humanos, es lo que nos lleva al concepto de síndrome. Los síndromes son un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico. Sin importar la procedencia genética del núcleo familiar, todas las personas, no solamente de esa región o de ese país, sino en general todas las personas del mundo que presentan una misma anomalía, presentan ese mismo conjunto de características, ese mismo conjunto de síntomas, y a eso es a lo que llamamos síndrome. Uno de los más frecuentes en los humanos es el síndrome de Down. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, es una trisomía que se presenta en el par de cromosomas homólogos 21. Fíjense que en lugar de tener el par, hay 3 juegos de ese mismo cromosoma. En el lado derecho tenemos otro tipo de mutación cromosómica. Ustedes observan ese par 14 que hay ahí. Hay un cromosoma que se ve mucho más grande que el otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Resulta que en este síndrome de Down, del lado derecho, también había una copia adicional del cromosoma 21, pero esa copia adicional, ese cromosoma adicional, no terminó solo, sino que se ligó o se unió al cromosoma 14. Entonces, ese cromosoma 14 que se ve más grande ahí, realmente lo que tiene adicionado es una copia del cromosoma 21. A ese tipo de mutaciones cromosómicas se les llama translocación. Y hoy en día, más o menos el 3 o 4% de los niños que presentan síndrome de Down por translocación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aunque es el mismo síndrome y presenta las características, ya dijimos, propias de un síndrome, fíjense que en la imagen de la izquierda, el cariotipo total tiene 47 cromosomas, mientras que el de la derecha tiene el número de cromosomas normal, que es el 46, pero realmente hay un cromosoma que está unido a un lado o a un cromosoma en donde no debería estar.
Las translocaciones pueden ser equilibradas o desequilibradas. Se ha encontrado que muchas personas pueden tener translocaciones, es decir, pérdidas de una parte de cromosoma o un cromosoma adicional que termina uniéndose a otro y se llaman equilibradas porque no presentan ningún tipo de problema anatómico o fisiológico o metabólico. Mientras que hay otras como esta, por ejemplo, que sí pueden causar o llevar a un síndrome. También las estadísticas muestran que la mayor parte de las translocaciones son de origen materno, pero médicamente se opta más bien por mirar si en las familias se han presentado translocaciones, no importa que sean equilibradas y por supuesto pues habrá mayor riesgo de presentar, por ejemplo, una translocación que lleve a síndrome de Down. En esta imagen estamos viendo algunas de las características que presenta el síndrome de Down. Entonces está el tamaño de la cabeza, al lado izquierdo el desarrollo normal cerebral, el tamaño en una persona normal, y al lado izquierdo una persona con síndrome de Down. Se le llama microcefalia porque hay un desarrollo cerebral pequeño y eso es lo que causa el retraso mental en el síndrome de Down. Retraso mental que puede ir desde severo hasta un poco más leve y que también, dependiendo la terapia y la estimulación que pueda tener el niño, pues puede lograr superar muchas de sus limitaciones e incluso lograr un aprendizaje relativamente aceptable o de buen nivel como para desempeñar funciones decisorias y ejecutivas. En la parte de abajo hay una característica también del síndrome de Down, que es lo que se llama palmar tipo simio o pliegue simiano, que es que en lugar de presentar todas las líneas en la palma de la mano, se presenta solamente una de forma horizontal. La imagen del lado izquierdo nos muestra entonces lo normal inicialmente, que debe ser que un gameto de 23 cromosomas se debe unir a otro de 23 cromosomas para darle origen a un organismo de 46 cromosomas. De igual manera, cuando ese organismo de 46 realiza sus procesos de división celular, sus células deben originar también cromosomas con el mismo número que llevaba la célula original, es decir, células con 46. Sin embargo, ocurre que algunas veces hay 47 cromosomas o hay 45 cromosomas, lo que estamos diciendo, o trisomías o monosomías. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Es lo que pretendemos desarrollar un poco más adelante con una imagen que ya vamos a mostrar. Vamos a aprovechar entonces esta imagen del síndrome de Edwards para poder explicar qué es lo que pasa con los gametos para que resulten teniendo un mayor o un menor número de cromosomas. En la imagen de la izquierda tenemos el síndrome de Edwards. Esta imagen de la izquierda, igual que en la anterior, es un cariotipo. Les recuerdo que el cariotipo es la organización de los cromosomas de un individuo. Los cromosomas se organizan por pares homólogos, empezando por la pareja más grande, la número 1, y van disminuyendo de tamaño hasta llegar a la pareja 22. El par sexual es la pareja 23 y podemos encontrar el cromosoma X y el cromosoma Y en caso de un varón. Ya habíamos visto en la herencia ligada al sexo que son dos cromosomas que comparten información para las mismas características, pero el cromosoma X es de mucho mayor tamaño porque también contiene genes para características diferentes o adicionales a las que trae el cromosoma Y. O podemos tener dos cromosomas X de tamaño mediano. En este caso del síndrome de Edwards, la trisomía se presenta en el par 18. Ustedes la ven ahí señalada. Entre más grandes sean los cromosomas, en este caso en el cromosoma 18, de un tamaño mucho mayor comparado al síndrome de Down, pues obviamente son cromosomas que contienen mayor número de genes, mayor información y por tanto las consecuencias anatómicas y fisiológicas pues son muchísimo más graves y muchísimo más complicadas.
al punto que la expectativa de vida para los nacidos con síndrome de Edwards no sobrepasa los 2 años de vida. La mayoría de casos de síndrome de Edwards realmente son embarazos que no llegan a término y pues sencillamente los bebés no nacen. Al lado derecho vamos a analizar un poco lo que ocurre para que los gametos puedan tener más o menos número de cromosomas de los que deberían. Realmente lo que debemos mirar es el proceso de meiosis. Observen, aquí tenemos una comparación de los dos casos que pueden suceder durante la meiosis, durante la formación de los gametos. Como estudiábamos en el periodo anterior, recuerden que la meiosis tiene meiosis 1 y meiosis 2. Son dos ciclos celulares consecutivos, o más bien dos ciclos reproductivos o mitóticos consecutivos. ¿Por qué debe ocurrir eso? Porque al final las 4 células que se forman en cada proceso meiótico deben tener la mitad del número de cromosomas. Aquí nos lo ponen muy sencillo, tenemos los dos esquemas y vamos a suponer que arrancamos con una célula que tiene 2 cromosomas y esos cromosomas están duplicados, por eso los veo en forma de X. Miremos el que está más hacia la derecha. Va a ocurrir una meiosis 1 normal, nos dicen ahí, entonces en una meiosis 1 normal, pues sencillamente esos 2 cromosomas que están duplicados se separan y originan 2 células, cada una ya con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Hasta ahí todo lo vemos bien. Ahí lo único que ocurre es que el cromosoma aún está duplicado. Viene la meiosis 2 y entonces en la primera célula lo vemos normal, ese cromosoma que está en forma de X se separa y le da origen a 2 células con ese mismo número de cromosomas, pero ahora sencillo. Y suponemos que en la otra ocurrió una no disyunción. ¿Qué es una no disyunción? La no disyunción es precisamente lo que hace que los cromosomas se mantengan juntos. Un cromosoma duplicado no se separe y durante la anafase no vaya a los polos contrarios, sino que se mantengan los dos hacia un mismo lado de la célula. ¿Eso qué consecuencias trae? Pues obviamente que en un lado de la célula pues va a haber un número mayor de cromosomas, mientras que el otro lado se quedó sin ningún juego de ese cromosoma. Entonces ahí nos lo muestran. En la meiosis 2, vamos a suponer, ocurrió la no disyunción. ¿Qué pasa? Que se van a originar 2 células, pero una tiene mayor número de cromosomas de lo normal y la otra tiene un cromosoma menos de lo normal. Miremos el otro esquema. ¿Qué pasaría si la no disyunción se presentara desde la meiosis 1? Fíjense que tengo la misma célula con sus 2 cromosomas X, o acá están representados como X, significa que están duplicados, tengo los dos. Ok, viene la primera meiosis 1, y desde ahí hubo una no disyunción. Entonces fíjense que esos 2 cromosomas en forma de X quedaron en una misma célula, la otra está sin nada, porque acá son 2, pero realmente lo que tiene es un menor número. Ok, luego viene la meiosis 2 y vamos a suponer que es normal, es decir, de la primera célula se formaron 2 y fíjense que ahora no están ya los cromosomas duplicados, pero son células que tienen más número de cromosomas. ¿Por qué? Porque cada una debería tener 1, la mitad, y resulta que cada una tiene 2. Mientras que las otras células no es que no tengan nada, eso es aquí cuestión del ejercicio, pero lo que me están tratando de mostrar ahí es que se quedó con menor número de cromosomas, no tiene los que debería tener, que para este caso debería ser 1 cada uno. Conclusión, cuando el problema de la formación de los gametos, que siempre es en la meiosis, ocurre durante la meiosis 2, tenemos un 50% de probabilidades de tener gametos normales y 50% de probabilidades de tener gametos anormales. Mientras que si la no disyunción o el error durante la meiosis ocurre desde la meiosis 1, el 100% de los gametos producidos en ese proceso van a estar anómalos, o con más o con menos número de cromosomas. Eso es lo que ocurre. ¿Qué personas o cómo o cuándo estamos expuestos o propensos a tener este tipo de problemas durante la meiosis? Uno, muy asociado y muy importante, es la edad reproductiva.
la edad reproductiva tanto de mujeres como de hombres va haciendo que se presenten estos defectos durante el proceso meiótico. Dos, pues por supuesto, es la herencia. Si en alguna familia se ha presentado síndromes de Down u otro diferente, pues obviamente los miembros de esa familia pueden compartir esa característica, que es un problema bioquímico durante el proceso de meiosis o de formación de los gametos. También pueden ocurrir a través de medicamentos o sustancias que se toman, que no son controladas y que pueden afectar también este desarrollo reproductivo. Este es un dibujo de un niño con las características que tendría el síndrome de Edwards, siempre retraso mental en todos los casos por microcefalia, eh, mucho problema articular, muscular, óseo. Por esa razón, pues los deditos los dibujan así, un poco torcidos, igual las extremidades. Problemas renales, ahí nos hablan de un único riñón, tipo herradura, no están formados los dos riñones completamente ni separados. Problemas respiratorios, el esternón pues un poco más pequeño de lo normal, lo cual trae problemas precisamente respiratorios, hipotonia o hipertonia, que es el atrofiamiento muscular y del movimiento, por mencionar algunas de las características que trae este síndrome. Aquí una trisomía más. Este es el síndrome de Patau. Cada vez la cosa pues se vuelve mucho más complicada. Ahora estamos en una trisomía del par homólogo 13, que son cromosomas mucho más grandes que el 21 y por supuesto pues más grandes que el 18, más genes involucrados. Las características igual, expectativas de vida no superiores a los 2 años en el caso que haya nacimiento. En general los embarazos no llegan a término. Mucho más frecuente este síndrome en las niñas que en los varones. En el caso de estos dos cariotipos, pues vemos que son dos cromosomas siempre X en el par 23. Problemas en toda la formación del sistema nervioso, retraso mental, la médula espinal no logra su desarrollo tampoco, así como el cerebral, por tanto no hay movimiento de extremidades, no se logra nunca llegar a una postura de sentarse, hay problema cardíaco, respiratorio, renal, la cabeza es muy pequeña comparada con la cabeza normal, al punto que la mayoría de los nacidos con este síndrome presentan lo que se llama característica tipo cíclope, y es que solamente se desarrolla un ojo porque no hay espacio frontal para el desarrollo de los dos. Se tenían hace algunos años informe sobre una niña con síndrome de Patau que había logrado llegar a los 9 años de vida superando cualquier expectativa médica. Sin embargo, pues no hay mucho más información respecto a un desarrollo posterior a eso. En la imagen de la derecha es importante ver cómo se representan en la nomenclatura los síndromes. Se escribe el número total de cromosomas, en este caso por ejemplo 47, luego se ponen los cromosomas sexuales, que es lo que determinan de quién estamos hablando, en este caso XX, y ese más 13 pues me está mostrando en cuál de los pares homólogos está el cromosoma adicional. Bien, ahora dentro de las aneuploidías, entonces una monosomía. Esta es la monosomía más conocida y más estudiada dentro de los humanos, es el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, el cromosoma faltante es el del par sexual. Ustedes ven en este cariotipo, en la pareja 23 está el cromosoma X sin compañero. No sabemos si es otro X para una mujer o Y para un varón. Sin embargo,
todas las personas que nacen con síndrome de Turner tienen características femeninas, lo que pues nos lleva a la conclusión que basta con un cromosoma X para desarrollarse como mujer. Y aquí abajo la manera como se representa el síndrome, 45X o se puede escribir 45XC. Aquí están las características generales que trae el síndrome de Turner. En general son mujeres de baja estatura. Los problemas fundamentales que trae la falta del compañero cromosoma X son problemas hormonales. Estos problemas hormonales, pues por supuesto, repercuten en el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. Entonces no hay realmente un desarrollo normal de la glándula mamaria o una distribución de la grasa para la formación de la cadera. Son mujeres que presentan nevos, lo que nosotros conocemos normalmente como lunares, muy frecuentes o manchas extendidas a través de toda la piel. El aparato reproductor es rudimentario, no se desarrolla completamente, especialmente el tamaño del útero es pequeño, por tanto no apto para la implantación de un embrión, lo que conlleva fundamentalmente a que estas mujeres presentan esterilidad, además de la irregularidad durante el ciclo menstrual. No conlleva ningún tipo de problema de retraso mental o problema de aprendizaje. Una mujer con síndrome de Turner puede tener dificultades de aprendizaje como la tiene cualquier otra mujer. Otra característica que presentan muy común es el cuello alado, que es sencillamente un cuello corto y un poco más ancho de lo normal. Aquí tenemos nuevamente trisomías, pero estas trisomías son específicas en el par sexual. Este es el síndrome de Klinefelter o el hermafroditismo congénito. En este caso, ustedes pueden ver en el cariotipo, hay un cromosoma de más en el par sexual, en este caso está XX y además está el cromosoma Y. Algunos síndromes de Klinefelter pueden ser incluso mayormente poliploides en el número de cromosomas sexuales. Hay quienes pueden tener 2 cromosomas X y 2 cromosomas Y o hasta 3 cromosomas X y 1 Y. Lo que siempre se ha visto es que sin importar la superioridad numérica del cromosoma X, basta con que haya un cromosoma Y para que esta persona sea un varón. Por supuesto, la superioridad numérica del cromosoma X va a traer en este varón problemas hormonales graves, tanto en su desarrollo anatómico como en su desarrollo fisiológico. En lo anatómico, ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, a pesar de ser varones, porque su aparato reproductor, tanto externo como interno, es el de un varón, pues son hombres cuyo desarrollo de la glándula mamaria ocurre de manera avanzada, igual la distribución de la grasa corporal, haciendo que ellos presenten marcadamente la cintura y la cadera, como lo presentaría una mujer. Además de eso, sus testículos son pequeños, son atrofiados, no aptos para la producción de espermatozoides. Y como no son aptos para la producción de espermatozoides, pues por supuesto conlleva la esterilidad. Son hombres que no presentan el vello facial, púbico o axilar como lo presentaría un hombre normal. Son hombres que no necesariamente por tener este cromosoma X adicional tienen ningún problema de retraso mental o problema de aprendizaje. Pueden tener algunos problemas en la piel como el acné excesivo, presentar alta estatura, una especial delgadez, pero fundamentalmente lo que está afectado es su parte reproductiva. Sin embargo, igual, hace algunos años se documentó en Canadá el caso de un hombre con síndrome de Klinefelter
que se reprodujo, tenía su esposa, sus hijos, tuvo 2 hijos, a estos hijos se les hizo su organización de cariotipo para revisarles sus cromosomas y eran perfectamente normales. Un caso documentado en cientos de años de estudios del síndrome de Klinefelter, en donde en general pues la característica, además de ser hombres con este aspecto exterior de mujer, pues presentaban esterilidad. Aquí tenemos el síndrome de Jacob, o también llamado superhombre. Este es un síndrome que, al contrario del anterior, presenta superioridad en el número de cromosomas Y. Entonces, estas personas son XYY, como ustedes lo pueden ver aquí en los cariotipos. Si bastaba con un cromosoma Y para que fuera un varón, independientemente de la superioridad numérica del cromosoma X, pues ya ustedes se pueden imaginar si el que está en superioridad numérica es el cromosoma Y. Son varones. Lo único que se ha encontrado en este síndrome pues es una anormal producción o una excesiva producción de testosterona que puede llevar a estos varones algunos problemas de piel, algunos problemas de afirmar con demasiada dureza las características sexuales secundarias, como el vello corporal, como el engrosamiento de la voz, y en algunos casos se ha asociado a la agresividad, la excesiva producción de testosterona asociada a la agresividad. Esto se basa en algunos estudios hechos especialmente en Estados Unidos, en donde se han mirado cariotipos de asesinos en serie o de personas que han tenido casos de psicópatas y han encontrado que tendrían síndrome de Jacob. Sin embargo, pues aún no hay un acuerdo general con la parte de psicología, ya que también hay muchos hombres que pueden ser agresivos o estar relacionados con casos de psicópatas o de asesinos en serie y también se han examinado y no tienen síndrome de Jacob. No está asociado a ningún tipo de retraso mental ni a ningún problema de aprendizaje. Este síndrome, que se conoce como síndrome maullido de gato, es también una mutación cromosómica y acá es importante que se fijen en la imagen de la izquierda en el par de cromosomas número 5. Si ustedes se fijan en el par 5, el cromosoma del lado derecho ha perdido los brazos superiores. Los brazos superiores de este cromosoma son cortos, pero han sufrido una delección, se han perdido. Eso trae como consecuencia este síndrome. Son niños que presentan retraso mental que puede ser leve, los párpados anchos, igual los labios, salivación excesiva, algunos problemas musculares, cardíacos, respiratorios, y se le llamó así porque los niños precisamente en esa condición respiratoria al nacer hacen el sonido como de un gatico cuando está llorando. No está muy aceptado el nombre por no ser un nombre médico, pero ha sido un síndrome que cada vez ha ido aumentando su frecuencia de aparecimiento en las poblaciones humanas. Para terminar, tenemos esta imagen de la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad producto de una mutación puntual. Ya revisamos todo lo que puede ocurrir por una mutación cromosómica que implica grandes cantidades de genes o de información genética. La anemia falciforme, se produce por una mutación puntual. Lo que ocurre es que en el gen la base nitrogenada timina es cambiada por la base adenina. Cuando se hace la transcripción para formar el ARN mensajero y posteriormente la traducción en la expresión genética para formar la proteína, resulta que la hemoglobina debe tener el aminoácido ácido glutámico, pero por ese cambio de base
en lugar de ácido glutámico, se termina trayendo y posicionando al aminoácido valina. Solo ese cambio puntual hace que los glóbulos rojos, en lugar de tener esta forma redondita de disco, terminen con esta forma de hoz o media luna. Por supuesto, un glóbulo rojo en forma de media luna, pues es un glóbulo rojo que no tiene capacidad, espacio, volumen para poder transportar oxígeno, razón por la cual se presenta la anemia, la fatiga, etc. Puede ser una enfermedad mortal dependiendo del porcentaje de glóbulos rojos anormales que se presentan por mililitro de sangre. Puede ser más leve si esos porcentajes disminuyen. Entonces, es una manera de ver las consecuencias que pueden traer cualquiera de las mutaciones, por extensión, sean puntuales como esta o sean cromosómicas o genómicas como las anteriores que hemos mencionado. ¿Listo? Ahora estamos preparados para desarrollar el tallercito, la actividad con relación a mutaciones cromosómicas.